días, muy buenas tardes o noches, según corresponda. Saludos a tu amigo servidor Leonardo Luján y estamos aquí listos y preparados, súper entusiasmados porque el día de hoy, déjame contarte que yo me dedico a ayudar a emprendedores, empresarios, profesionales independientes como coach, terapeutas, psicólogos, emprendedores, primero a construir su proceso de cambio mental, emocional, educativo y además también a construir múltiples fuentes de ingresos en Internet para vivir la vida que quieren con calidad y libertad financiera. Soy neurocoach integral, mentor y experto en procesos con programación lingüística y transformación profunda. Soy fundador de la comunidad Aider Global y quiero darte la bienvenida a esta certificación. Quiero que vayan tomando nota. Mira, hay un orden que hemos desarrollado, ¿sí? Yo decía que no me quiero como adueñar que yo fui el fundador de este proceso de los 5 niveles, ¿no? Que en realidad yo me dejé solamente guiar, esa conexión espiritual conmigo, es soltar el control. Un momento, pues, empecé a generar todo este proceso. Recuerda que estamos siguiendo un proceso de transformación profunda para dar un salto megacuántico en tu carrera. Y este proceso es de 5 niveles. Y este es el orden. La base número 1 es la limpieza mental y expansión consciente que hemos trabajado en la clase número 1. Y el día de hoy la clase número 3, el nivel número 3, autosanación del pasado. Y te das cuenta por qué te digo que este nivel es el secreto faltante, el secreto de la transformación. Vamos a iniciar el día de hoy y quiero regalarte una frase. Anota por favor esta frase. El día de hoy te voy a regalar muchas frases y estas frases van a conectar mucho contigo. Anota esta frase. Mira, esta frase dice así: las personas no sufren por lo que viven. Anota ahí en tu cuaderno. Las personas no sufren por lo que viven. Las personas sufren por la percepción que le están dando a lo que están viviendo. Así que no importa la situación que estás viviendo, lo que importa es qué estás haciendo con lo que estás viviendo, qué significado le estás dando, porque para que autosanes tu pasado tienes que darte cuenta exactamente qué percepción le estás dando a lo que vives. ¿Tienes crisis financiera? ¿Qué percepción le estás dando? ¿Tienes malas relaciones? ¿Qué percepción le estás dando? Porque a partir de la percepción vas a darte cuenta que tienes que regresar al pasado para volver sano. Y ahí está el secreto. Así que vamos a arrancar con este proceso de la autosanación. Como les dije, la autosanación para mí es el secreto faltante del secreto de la transformación personal. Y vamos a trabajar, escúchame bien y vayas tomando nota, porque vamos a trabajar 5 círculos de descubrimiento. Y estos 5 círculos de descubrimiento, porque primero lo que hacemos es lo siguiente. Mira, primero descubrimos en nosotros qué es sanar. Una vez que descubrimos cada círculo, ahora sí nos ponemos a sanar. No es simplemente sanar niño interior y listo. No. Hay un proceso. Y déjame decirte, esto es que a mí me pasó. Yo estuve en terapia, estuve en psicología, sané a mi niño interior también, hice meditaciones y seguía bloqueándome una y otra vez. O incluso después de tiempo volvía a aparecer el mismo malestar o volvía a tener esa misma reacción. Entonces decía, no entiendo por qué. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Escríbeme aquí en el chat. ¿A cuánto nos ha pasado que dices que yo ya hice un curso, yo ya hice una terapia, o sea, yo he asistido a algunos talleres de comprar cursos, ya hice meditaciones, y un tiempo me siento bien, en serio, estoy bien, digo, ya lo logré, y no sé qué pasa, pero después de un tiempo vuelve a aparecerme el mismo malestar, o vengo a tener los mismos problemas de siempre, y digo, no entiendo por qué. Y eso es porque no hay un proceso, no hay un orden que lo vas educando, entrenando tu cuerpo y tu mente. Ahí está el secreto. Yo te estoy enseñando el orden que yo investigué más de 16 años de estudio de desarrollo humano, de caídas y fracasos una y otra vez, en relaciones frustradas, en abandono, tristeza, rechazo, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que es lo que te estoy enseñando, es un orden. Y para lograr la autosanación hay 5 círculos de autosanación. Y estos 5 círculos de autosanación sirven para todo. De hecho, estos 5 círculos de sanación debemos lograr sanar. Por eso estos 5 círculos de sanación les digo que es regresar al pasado para volver sanos. Y para volver sanos tenemos que tomar mucha conciencia. Tenemos que abrir nuestro corazón. Yo quiero que abras tu corazón. Quiero que en este momento tengas mucha apertura. Mentalidad de niño, recuerda, mentalidad de niño para conectar con tu ser.
mentalidad adolescente para conectar con el hacer y mentalidad adulta para conectar con el tener. Y anote esta frase porque te voy a revelar estos 5 círculos, que hagas una investigación profunda de estos 5 círculos. Yo te voy a dar algunas pistas de lo que yo descubrí y lo que yo fui trabajando hasta autosanarme. Y escúchame lo que te voy a decir esta frase. Anota ahí. Tienes que volver a ser niño. Vuelve a ser niño. ¿Para qué? Para sorprenderte, para generar creatividad, para divertirte, para alegrarte, para entusiasmarte de nuevo, para volver a soñar, ¿sí? Pero asume tu responsabilidad como adulto para que hagas que las cosas sucedan. Genial. Entonces, mira, ahora quiero que te conectes con esa mentalidad porque vamos a asumir la responsabilidad como adulto. ¿Listo? Hay 5 círculos que vamos a descubrir. Anota ahí. El primer círculo se llama descubriendo a la persona más importante. Anota ahí. El círculo número 1 se llama descubriendo a la persona más importante. Segundo círculo, descubrimiento de la relación con papá y mamá. El tercer círculo, vaya notando, el tercer círculo es descubrimiento de la relación con tus hermanos, familiares, pues si no has tenido hermanos, el vacío de hermanos y familiares cercanos. El círculo número 4. El círculo número 4 es el descubrimiento de las relaciones de pareja que has tenido, desde la expareja, desde la primera relación de pareja. ¿Sí? Desde la primera relación de pareja para que puedas sanar la relación con tu pareja. Y el círculo número 5 es descubrimiento de pérdidas y duelos en tu vida. ¿Has sufrido duelos? ¿Has sufrido pérdidas desde niño, desde adolescente, de adulto? Porque tienes que sanarlo. Entonces, aquí te voy a dar algunas pistas y quiero que el día de hoy te concentres en investigar, obviamente, en tu vida. Vamos a iniciar primero con el círculo número 1. ¿Listo? Pregunta y respuesta específica. ¿Cuál es la persona más importante en este mundo para ti? Y anota ahí, por favor, en tu cuadro, la persona más importante de este mundo y la empresa más importante de este mundo eres tú. Eres tú. Tu nombre y tu apellido es la persona más importante. De hecho, los que están dedicando al emprendimiento y son coaches, terapeutas, psicólogos, déjame darte 2 activos que debes tener en cuenta a partir del día de hoy, si quieres generar ingresos. Si quieres generar ingresos, escúchame lo que te voy a decir. Hay 2 activos que debes tener en cuenta para generar ingresos, para traer el dinero, retenerlo y multiplicarlo. Hay 2 activos. El primer activo se llama tu marca personal. ¿Y cuál es tu marca personal? Tu nombre, tu reputación, dentro y fuera de internet. ¿Listo? Eres tú. Eres tú la persona más importante. ¿Listo? Y número 2, el segundo activo es las personas. Si tú eres coach, eres terapeuta, psicólogo o eres un líder del network marketing o un consultor, asesor o empresario independiente, escúchame lo que te voy a decir. El segundo activo son las personas. Por eso tienes que tener en cuenta tus 2 activos, ¿listo? Para generar ingresos, para atraer dinero, retenerlo y multiplicar. Ahora, ¿cómo trabajo conmigo? ¿Cómo trabajo conmigo? La persona más importante. Vas a hacerte algún autoanálisis de los tipos de ego que existen en tu vida. Todos de una u otra manera hemos generado orgullo y ego. Bueno, esto se conoce como ego, ¿no? ¿Qué es el ego? El ego es el gran oponente a lograr, lo llamaría como un acuerdo o conciliar, incluso hasta dominarlo o gestionarlo, ¿sí? Porque tú no puedes vivir sin ego. El ego es parte de ti. Es como el miedo, también es intrínseco, pero sí lo que puedes hacer, gestionarlo mejor, lograr entenderlo. Y para que tengas una idea qué tipo de ego, te voy a revelar 10 tipos de egos que existen. Unos lo tienes, otros no lo tienes, pero quiero que lo conozcas, ¿listo? Mira, hay 6 preguntas que te vas a hacer. Anota ahí la primera pregunta. ¿Se puede vivir sin ego? Mira, el ego da sentido de identidad. Mira, organiza las ideas, percepción del mundo y las expectativas. ¿Es malo el ego? Bueno, déjame decirte algo. Mira, controlado, gestionado y bien encauzado, balanceado, no es malo ni bueno en sí mismo. El límite está cuando tú empiezas a producir sufrimiento con el ego, contigo mismo. Número 3, ¿la dinámica del ego es limitante? Bueno,
Sí, el ego es insaciable. Por eso las personas egocéntricas suelen esforzarse al máximo para llevarlos a que reaccionen. ¿Nos podemos despojar del ego? Como te decía, es conveniente focalizar en una terapia que ayude a desmontar todo lo que no conduce del ego, es decir, lograr como hacer un acuerdo con el ego, menos tratarlo de eliminar. Si tú te enfrentas al ego, el ego te puede vencer, porque el ego es el gran oponente a vencer. ¿Sí me entiendes la idea? Entonces no tienes que empezar a vencer. Lo que tú tienes que hacer es llegar a un acuerdo. Pregunta número 5. ¿Hay un ego visto desde la perspectiva espiritual? Así es. El ego espiritual es básicamente creer en que uno mismo está en posesión de una verdad absoluta y que no admite a otro punto de vista. Muchas veces cuando te cierras a algo, mira, hay 3 tipos de verdades. Tu verdad, mi verdad y la verdad. Y número 6, ¿se puede trabajar en aquietar el ego? Aquí es donde vamos a ver, claro que sí. Mira, las búsquedas de caminos de autodesarrollo, de autoconocimiento, a través de meditación, a través de conexiones de nuestro poder interior, sí podemos aquietar el ego, sí podemos gestionar muy bien el ego. Por eso quiero el día de hoy que tomes nota, 10 tipos de egos. Número 1, el ego sábelo todo. ¿Quién es el ego sábelo todo? Es aquel ego que siempre cree tener la razón. Le gusta dar consejos sobre todo, pero siempre contesta que lo sabe todo. Cree tener la respuesta para todo. Ego número 2, ego insaciable. El ego insaciable es el ego que se centra en el centro de cualquier conversación, organización o reunión. No le gusta pasar desapercibido. Número 3, ego interruptor. Este ego interruptor se necesita de autorreferencia en tan solo interrumpe permanentemente, por eso es interruptor. Nunca deja que otros terminen de hablar. ¿Ok? Número 4, el ego envidioso. Ese ego envidioso es aquel que no soporta los triunfos de los demás y el éxito de otros. Degrada a los que creen que son mejores que él. Ego número 5, ego prestigioso. El ego prestigioso es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Número 6, ego jinete. El ego jinete se monta de lo que dicen otros, se aprovecha de los datos de los demás por su propio beneficio, saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Ego sordo, número 7, ego sordo. ¿Qué es el ego sordo? Pues nunca escucha, ¿no? Le gusta hablar solo él y habitualmente finge escuchar, pero nunca te escucha. ¿Ok? Número 8, ego manipulador. Es aquel que es astuto, que siempre se las arregla, ya sea tergiversando las cosas, acomodando, engañando, mintiendo y justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. Ego número 9. El ego número 9 es el ego orgulloso. Es aquel ego competitivo, discutidor, que no le gusta perder y siempre es orgulloso. Y el ego número 10 es el ego silencioso. Es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. Normalmente es el ego que normalmente no expresa y obviamente no tiene esa buena relación con los demás. Ahí tienes los 10 tipos de ego. Ahora, ¿por qué hacer una investigación a uno mismo si tenemos ese ego? Porque cuando empezamos a conectarnos y a describirnos nosotros mismos, ahí es donde empezamos a darnos cuenta que muchas veces no nos hemos valorado nosotros mismos. Así que aquí va el ejercicio. Pero este ejercicio y técnica es 21 días. 21 días. Tienes que hacerlo 21 días, pase lo que pase. Este es un ejercicio con fusión de técnica, pero lo que vas a hacer es mirarte al espejo todos los días de 1 minuto a 5 minutos. Entonces, lo primero que vas a hacer es tener un espejo en casa. ¿Listo? Segundo, llegar a acuerdo con tu familia para que te den ese espacio de 1 a 5 minutos. ¿Listo? De 1 a 5 minutos, porque a partir de ese tiempo vas a conectarte mirándote al espejo. ¿Ok? ¿Cómo vas a hacer el ejercicio? Bueno, vas a posicionarte al espejo, si fuera posible en un espejo de cuerpo entero, ¿sí? De cuerpo entero.
y vas a estar como Dios te mandó al mundo. Escucha lo que te digo, ¿eh? Como Dios te mandó al mundo, y vas a mirarte al espejo de 1 a 5 minutos. Y en ese proceso, lo único que tienes que hacer es soltar el control, mirarte y empezar a describirte, a hablarte, a conectarte contigo. Asume el reto por 21 días, pase lo que pase. ¿Quieres sanarte? Ese es el proceso de descubrir ese primer círculo. Esa es la primera tarea. Lo segundo que vas a hacer, vas a empezar a investigar que cuando tú eras niño, ¿qué te pasó? ¿Qué eventos tuviste? ¿Qué conflictos tuviste? ¿Qué acontecimientos tuviste? ¿Cómo viste la vida? Y anota las edades. De 1 a 7 años, de 7 a 14 años y de 14 a 21. ¿Ok? Escucha esto. De 0 a 7 años, de 7 a 14, de 14 a 21. Anota ahí. De 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Se llaman los septenios. De 0 a 7 años, venimos, nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente viene a hacer. ¿Tú sabías que así funciona? Venimos a hacer. Un niño de los que tienen hijos de 4, 5, 6 años, 2, 3 años, ¿tú crees que quieren aprender a leer y a sentarse a que alguien lo explique? No, ¿qué quieren? Jugar. ¿Qué están descubriendo? Un mundo nuevo. Creen que todavía son parte de mamá. Por eso siempre es mamá. ¿Me entiende ella? Entonces lo que tú tienes que hacer es descubrir qué te pasó de 0 a 7 años. ¿Qué vienes a hacer? De 7 a 14 vienes a sentir. Si tienes hijos de 7 a 14, no le trates mal. Anota ahí. Las palabras que te dijo tu mamá, las frases que te dijo tu mamá, los carajos que dijo tu mamá, dicen en Perú, o lo que te dijo tu mamá, se escribieron en tu cuerpo, corazón y mente como escribir con sangre. Mucho cuidado si eres mamá, que le digas a tus hijos palabras que le hagan sentirse mal, porque estás escribiendo en ellos como con sangre para que siempre sean lo mismo. Si tú lo dices a tu hijo, es tonto, eres un tonto por botar, no sé, el vaso de agua, ese niño puede creerte y asumir que es tonto. Y ¿sabes qué? Llega a los 30, 40 años y sigue creyendo que su mamá le dijo tonto y se quedó con eso. Así que quiero que descubras qué te dijo tu mamá. ¿Qué palabras te dijo tu mamá? ¿Qué frases te dijo tu mamá? Porque una madre empodera a través de las palabras. Escúchame, te digo, una madre empodera a través de las palabras. También quiero que descubras de 14 a 21 años que vienes a pensar. Recién venimos a pensar. ¿Qué te pasó? ¿Qué razonaste cuando eras adolescente? ¿Qué te decía mamá? ¿Qué te decía papá? Mira, ojo, las madres dicen palabras, se quedan grabados. Los padres es reconocimiento. ¿Reconociste a tus hijos? ¿Le diste un reconocimiento por algo que hicieron? ¿O te reconocieron a ti como hijo? Y antes que me olvide, de 0 a 7 años hay una área en el cerebro que se llama el área de Broca. Quiero que investigues esto, no lo puedo decir a través en vivo esto, porque hay un área que es un área en una glándula atrás del cerebro, que cuando tú le exiges a tu hijo a leer antes de los 7 años, cuando llega a los 14, 21 años, odia leer. Este es un área que se llama el área de Broca. Investígalo para que te des cuenta de lo que te digo. ¿Listo? 7 síntomas del niño herido. Mucha atención a estos 7 síntomas. ¿Listo? Porque si alguno de estos síntomas te está pasando, urgente tienes que sanar tu niño herido. ¿Listo? Y ahora te voy a revelar los niños heridos que existen. ¿Listo? Mira, por ejemplo, número 1, reaccionas de forma exagerada, pierdes los estribos o te sumes en la tristeza ante situaciones sin importancia, ahogándote en un vaso de agua sin conseguir hallar la salida o una solución. Va contestando en tu cuaderno. 7 síntomas tienen que ver contigo. Segundo, tropiezas una y otra vez con la misma piedra, el mismo error, la misma situación, repitiendo conductas que no te convienen o interesan, cometiendo errores que creías ya superados o recayendo en ideas obsesivas. Si es así, escríbelo en tu cuaderno también. Número 3, ¿te gustaría comunicarte mejor con tus padres, hijos y hermanos y que hubiera más armonía en tu familia, pero vuestras relaciones son explosivas y parecen hablar distintos idiomas? Número 4, si tu jefe o un compañero de trabajo te pide que corrijas o cambies la forma de realizar una tarea o te hace una crítica,
Sientes que es una ofensa, te ofuscas y te pones a la defensiva. Si esto es un síntoma también que puede estar pasando de ese niño herido. 5. Tienes dificultades para encontrar pareja, pero cuando mantienes una relación amorosa no dura mucho porque surgen los conflictos, entras en crisis, se rompe y vuelves a la soledad. Número 6. Descuidas a menudo tu salud física, comiendo de forma desequilibrada, no descansando lo suficiente, llevando una vida sedentaria o siguiendo costumbres que perjudican tu organismo. Número 7. Quisieras ganar más dinero o mejorar tu situación económica, pero sientes que no te lo mereces. No perseveras en tus esfuerzos o lo autosaboteas y tienes resistencias a lograr una prosperidad. Si tus respuestas a alguno de estos interrogantes son afirmativas, ello es señal que necesitas sanar tu niño interior. Esa parte nuestra que simboliza nuestro ser emocional, que creció en un entorno familiar determinado y que a muy temprana edad empezó a ser condicionado a través de la culpa, la crítica, el miedo, el rechazo. Y estos son los tipos de niños heridos. Por ejemplo, el niño abandonado, el niño rechazado, el niño maltratado, el niño con mucha injusticia, ¿sí? Maltrato físico, ¿sí? Entonces son tipos de niños que suceden. Así que escriban en el chat si estos 7 síntomas de una u otra manera te han pasado a ti. Porque esto es lo que vas a hacer, regresar al pasado para encontrar acontecimientos, eventos, situaciones que ha pasado con tu niño interior. Y vas a ir a una regresión, vas a trabajar, vas a encontrar acontecimientos. Escucha lo que te voy a decir, ¿ah? Vas a encontrar acontecimientos, eventos y comportamientos o conductas específicas que te pasó cuando eras niño. Y ojo, es de 0 a 7, de 7 a 14, máximo. ¿Listo? Porque de 14 a 21 ya es pensar. Pero hasta 14 años todavía el cuerpo, corazón y mente de un niño no puede procesar. Aunque tú le digas, mi amor, mira, me voy a trabajar todo el mes para comprarte la ropa todos los fines de mes, para pagarte los estudios. Tus hijos te dicen, claro, mamá, yo te entiendo. Sí, ven nomás, no te preocupes. Pero tú crees que eso no genera un abandono porque te necesita, aunque lo pagues a la nana o lo dejes con las abuelas, con los abuelos, siempre hay abandono. Es la percepción que le está dando en su cuerpo, corazón y mente. Entonces, en este círculo, ¿qué se hace? Se descubre la persona más importante que eres tú, todos los acontecimientos, todos los eventos, y luego sanamos nuestro niño interior. Y quiero que el día de hoy, no importa lo que hiciste, no importa, hoy puedes decretar que vas a ser diferente, que vas a cambiar tu vida para siempre. Mi nombre es Julio César Bajaña Medina, soy abogado de la República del Ecuador, soy coach profesional por la IAC y actualmente facilitador con PNL y transformación profunda, al lado de mi esposa, también coach y facilitadora por la comunidad de Aider Global. Nosotros estábamos pasando un momento crítico como pareja, muy fuerte, muy fuerte. Yo había terminado mi carrera como coach en un estudio de 1 año, pero el hogar estaba totalmente devastado. Tanto así que mi pareja optó por separarnos y se fue a vivir a una provincia lejana de la mía, a 8 horas. Y se encontró en internet con una certificación gratuita que hablaba de transformación personal, transformación profunda. Y ella me dice, lo intentamos, y yo muy renuente, bueno, hay que ver qué pasa. Y ingresamos a la certificación gratuita con mi esposa y empezamos a ver algunos aspectos de la vida que nos podían ayudar. Ella se enfocó mucho en el tema de sanación del pasado, yo me enfoqué mucho en el tema de la limpieza mental, y en esa certificación gratuita, que era el nivel básico, nos hablaron de 5 niveles y nos llenó tanto de que optamos por avanzar directamente al nivel avanzado, es decir, al reto de 12 semanas, donde ya se habla de los 5 niveles de manera profunda. Pero no nos fue muy fácil que se diga. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les comparto mi experiencia? Porque a mi esposa le tocó viajar 8 horas de regreso. Yo tenía, regresamos, ¿sí? Volvimos a ser el hogar que éramos y actualmente estamos juntos. No había el dinero suficiente para poder cubrir unos gastos y otros. Yo le digo a ella,
pero cubre tú los estudios que yo veré cómo lo hago después, pero se nos dio la oportunidad de estar en esos 5 niveles avanzados como pareja. Y como pareja, aparte de tener un reto, en el reto, un compañero, también lo tuve un compañero de vida. Y les digo desde ahora, avanzar en estos 5 niveles con su pareja le da mucha más fuerza a lo que se va realizando. Me he cambiado como persona, he cambiado como profesional, nuestro hogar, nuestra familia en su totalidad ha tenido un desafío muy grande y muy bonito, obviamente, porque actualmente somos ejemplo de lo que se vive en redes sociales, de manera personal. Dentro del reto logramos establecer comunicación con nuestra familia, porque los niveles nos enseñaron a limpiarnos, a liberarnos y a buscar un fin muy, muy bonito. Y les comparto algo muy personal. En el reto de 12 semanas, en los 5 niveles, pues bueno, Jean está embarazada y descubrimos que dentro del reto, dentro de los 5 niveles, hay un sistema de activación reticular ascendente. Este sistema de activación reticular ascendente, Sara, que lo vamos a ir conociendo, nos enseñó mucho también a enfocarnos. Y nuestra bebé se va a llamar Sara. Sí, Dios mediante, nuestra bebé se va a llamar Sara, pues, y por ahí está ya nuestro maestro Leonardo Luján, pues, él va a ser quizás el padrino de Sara, pues, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a la comunidad de Aider Global, le agradezco muchísimo al maestro Leonardo Luján, y en lo personal, con mi esposa, nuestro hogar y nuestra familia, vamos siempre a dar un paso gigantado y vamos a seguir adelante porque ya estamos en el camino y somos transformadores. Mi nombre es Miriam Espinosa, de Lima, Perú. Soy terapeuta y ahora soy coach con programación neurolingüística. Conocí a Leonardo a través de una certificación gratuita, el cual me llamó mucho la atención, ¿no? Los 5 niveles de transformación profunda, las herramientas, técnicas y ejercicios autoaplicables que Leonardo nos brindaba. Yo antes era una mujer insegura, venía con una autoestima baja, con deudas emocionales que me impedían avanzar, tanto en el área económico como en el familiar, ya que atravesaba una crisis familiar y por ende mi salud también estaba resquebrajada. Y también atravesaba una serie de enfermedades psicosomáticas o emocionales, ¿no? Y por ello decidí entrar a la comunidad Aider Global, al reto 12 semanas, el cual, gracias a los ejercicios y técnicas que nos brindó nuestro mentor, Leonardo Luján, pude liberar todas las emociones que tenían atrapadas, que tanto me afectaban y por ende afectaban tanto mi salud. Hoy por hoy mi salud está restablecida, mi vida familiar también se ha restaurado, mi economía también ha mejorado. Y como se dice, ¿no? He dado un giro de 180 grados, el cual ahora, hoy por hoy, los que me ven se sorprenden, ¿no? Y ahora soy coach y una mujer más segura de mí misma, con muchos éxitos y oportunidades, gracias a mi mentor Leonardo Luján y a la comunidad Aider Global por ayudarme en este proceso de cambio, en este proceso de transformación que he realizado. El segundo círculo de descubrimiento se llama relación con tus padres. Y esto es muy simple. Igual que hiciste la investigación a nivel personal, vas a hacer lo mismo con tus padres. ¿Qué tipo de padres tuviste? Padres ausentes físicamente, ausentes emocionalmente, ausentes incluso en diferentes situaciones de tu vida. Haz un proceso. Cuéntame aquí un monteciente del pueblo de ejercicio. ¿Listo? ¿Qué padres has tenido? ¿Padres egocéntricos? ¿Qué padres has tenido? Es decir, haz una investigación de papá y de mamá para que puedas sanarlo. Ahora te voy a explicar qué técnicas vas a utilizar. ¿Listo? Quiero que vayas en profundidad y investigues. Y recuerda, no solo es sanar con los padres, sino también aprender a ser buenos padres. Porque una vez que uno sane la relación con nuestros padres, es cuando uno empieza a ser buen padre. El tercer círculo de descubrimiento en la autosanación se trata de descubrir la relación con tus hermanos o el vacío de ellos o familiares cercanos. ¿Quiénes te criaron? ¿Fueron tus abuelos, abuelas, tíos, tías? ¿Quiénes te criaron? Porque ese entorno tiene mucho que ver. Muchos se han criado en familias tóxicas. Hay familias que muchas veces son tóxicas, aglutinadas, familias uniformadas o bueno, en Perú se dice familias disfuncionales. Imagínate, si papá y mamá tuvieron otras parejas,
y luego sus hijos también tienen otras parejas o no tienen una buena relación, entonces eso se llama disfuncional. El cuarto círculo es el descubrimiento de la relación con las exparejas. Y aquí quiero de verdad que lo hagas de una forma muy honesta. Si no tienes buena relación de pareja hoy, o ha sido secretos heredados, secretos familiares también. Ok, escúchame esto. Vayas a descubrir esa primera relación de pareja que tuviste. Porque esa primera relación de pareja quisiste llenar un vacío. Pero tienes que descubrir qué vacío. Porque a partir de ahí se ha desatado toda una serie de patrones que se repiten en diferentes relaciones. Y si no tienes hoy día una buena relación de pareja, es porque se están repitiendo ciertos patrones. Ahora nos vamos al círculo número 5, y este es el último círculo que vamos a profundizar y investigar. Aquí es muy importante que entiendas algo. Investiga cuántas pérdidas has tenido en tu vida, pérdidas que de verdad te han dolido, desde una mascota. A veces la gente no lo da importancia a que una niña que perdió un gatito o una mascota y le cuesta tanto recuperarse, no le da importancia, pero eso se llama un conflicto de pérdida y tienes que trabajar esa pérdida. Y ¿sabes qué? Todas las cosas que te pasan siempre y te pasaron en el pasado, te pasaron por algo mejor. Tenían que pasarte para que hoy llegues aquí y transformes tu vida. Hoy tengas historia, tengas experiencia, tengas conocimiento para decir, hey, a mí también me pasó cosas, no fue fácil, me pasó cosas difíciles, pero lo pude superar, para que tú seas un ejemplo a seguir, seas un mentor, seas un líder, seas un coach. ¿Listo? Así que les voy a resumir rapidito, entonces, ahora sí, ¿qué técnicas utilizamos para la autosanación? Anota ahí, número 1. La técnica número 1, sanando la persona más importante que eres tú. Ahí sanamos el niño interior, trabajamos un proceso de sanación niño interior, y aquí trabajamos con cartas terapéuticas a ti, de una conexión profunda para que puedas salir de esos conflictos, eventos de tu pasado de niño. La segunda técnica, utilizamos metáforas. Las metáforas, cuando generas un proceso de metáforas, tanto metáforas vivas como las metáforas ya diseñadas para diferentes situaciones, puedes salir de cualquier situación, por ejemplo, en una relación de hermanos o familiares, que también se utiliza cartas, pero cartas muy estratégicamente bien diseñadas. Número 3, se utiliza técnicas para sanar la relación con la pareja y hacer una familia consciente con cartas terapéuticas, y también se trabaja con técnicas de PNL, como la técnica número 4, la silla vacía. Es la fusión de la silla vacía de la Gestalt con la programación lingüística, para ayudarte a enfrentarte con situaciones desde el amor, y así sana la relación con las exparejas, con las parejas y también con papá y mamá. Pero también utilizamos una tecnología más extraordinaria que me encanta, que se llama Ho'oponopono. El Ho'oponopono son tecnologías que lo trabajas extraordinariamente, pero entren, ahí les enseño mucho, incluso 14 herramientas de autosanación con el Ho'oponopono. Así que, señores, ese es el plan. Señores, estamos trabajando un proceso, ¿de acuerdo? Y si quieres unirte a un equipo selecto de personas para que te pueda ayudar a transformar tu vida y dar un salto mega cuántico en tu carrera profesional, quiero que entiendas en pasar este proceso 5 niveles extraordinarios. Yo lo llamo este proceso reto 12 semanas, yo soy invencible y suficiente, es ahora una especialización de los 5 niveles en profundidad. Vamos a ir ahora sí a la declaración de poder. Escribe ahí, por favor. Ahora sí, declaración de poder para que hoy tomes una decisión de cambiar tu vida para siempre, hoy, radicalmente. ¿Quieres hacerlo como yo? Bueno, anota ahí. Escribe esta declaración. Hoy, así escribe, hoy, en la vista de Dios, del universo, la divinidad, lo que tú quieras, así yo lo hice. Yo, en la vista de Dios, declaro bajo juramento que decido o elijo, depende de ti, es mucho mejor vivir por elección que porque lo que te tocó. Decídelo tú, elígelo tú. Decido o elijo
dejar morir el pasado, dejar morir el pasado, dejar morir mi pasado. Y hoy inicia y nace un nuevo Leonardo Luján, un nuevo Carlos, un nuevo Julio César, una nueva Carmen, una nueva Luz. Pon tu nombre ahí. A partir de hoy voy a dejar de ser como hasta hoy he sido. Voy a dejar de ser lo que hasta ahora hoy he sido. No importa lo que has hecho, no importa si antes gritabas como yo, renegabas, te molestabas, no importa. Hoy decido portarme bien con mis hijos, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mi pareja, con la sociedad. Ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen hermano. Para mayor constancia, firmo la presente. Y si tienes la familia ahí al costado, ponla ahí espacio que firme también como testigo de que hoy tomas acción. Una vez que lo hagas esta declaración, quiero que cada vez que quieras reaccionar mal o quieras hacer lo que venías haciendo antes, vayas y leas esa declaración. Ahora sí quiero hacer una regresión consciente contigo. ¿Sabes una cosa? Voy a ayudarte a que logres conectar con tu mamá y tu papá el día de hoy y vibres ese amor. Tómate un poquito de agua, siéntate en un lugar adecuado, ¿listo? De forma adecuada. Inhalas así. Inhala rápido y exhalas despacio, ¿listo? Inhalas y exhalas despacio. Inhala rápido y exhala despacio. Inhala rápido y exhala despacio. Controla lo que exhalas despacio. Inhala rápido y exhalas despacio. Ok, ahora tus manos ponlo de esta manera, en forma de meditación, que descansen tus piernas. Por eso tienen que hacerlo sentados, deja tus manos que descansen. Ahora inhala y exhala, cierra tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y déjate guiar por el proceso que te voy a mostrar. Inhala y exhala y alrededor de ti siente un aire fresco, siente alrededor de ti un ambiente agradable. Desconéctate de todo lo externo, solo concéntrate en ti, concéntrate en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente. Empieza a sentir tus extremidades, empieza a relajar tu cuerpo, tus pies que pisen bien al piso. Imagínate que estás en un gras o estás en algo verde, ¿sí? Eso te va a ayudar mucho a conectar con la Madre Tierra. Inhala y exhala. Ahora, una vez que tengas esa sensación de conexión contigo, ahora le vas a dar una orden. Recuerda que tú tienes el poder de dar una orden a tu inconsciente. Le vas a decir, mente inconsciente, mentalmente, dilo, mente inconsciente, con fuerza, con energía, en tu mente. No tienes que repetirlo verbalmente, sino en tu mente, dilo, mente inconsciente, trae a mi pantalla mental a mi madre. Trae a mi pantalla mental a mi madre. Y tu mente inconsciente está trayendo a tu mamá. No importa si tu mamá no vive contigo, ya falleció o está lejos, no importa. Deja que tu mente te traiga a tu pantalla mental a tu mamá. O esa figura de mamá. ¿Ok? Ahora, tu mente inconsciente, ahora, deja que procese y te conecte con esa sensación de tener mamá adelante de ti. Ahí lo tienes a unos metros, ahí está tu mamá. Ahora, ¿qué representa mamá para ti? Esa energía femenina, ¿qué representa para ti? La prosperidad, el amor, los sentimientos, la protección, la ternura, el cuidado. Déjate conectar desde esa mentalidad de niña, desde esa mentalidad de niño. ¿Qué representa tu mamá en este momento para ti? Quédate con uno de ellos. Energía femenina, la prosperidad, el amor, el sentimiento, la protección, la ternura, el cuidado. ¿Qué representa tu mamá? Conéctate con esa primera sensación. Inhala y exhala, deja que tu mente inconsciente te ayude a procesar. Hay una sensación que tú quieres decir cosas a tu mamá. Quiero que pienses en esas cosas con mamá que pasaron. Tal vez cosas negativas, cosas que tal vez no fue fácil, esa vivencia con mamá. Quizás esos rencores, esas situaciones que tienes guardadas ahí. No importa qué cosas pasaron, solo recuérdalo, nada más, y ahí está mamá.
Esos momentos que con tu mamá viviste, que no fueron tan buenos, no fueron tan fáciles. Recuerda, estás con esa mentalidad de niña, esa mentalidad de niño. Solo conéctate, mira a mamá. Y ahora, mentalmente, vas a repetir una oración. Mentalmente, mirándolo a mamá. Le vas a decir a tu mamá, mirando a mamá, vas a decir, pido que en este momento sean limpiadas todas las memorias negativas que existen en mi interior contigo, mamá. De nuevo, pido en este momento que sean limpiadas todas las memorias negativas que existen en mi interior contigo, mamá. Pido que sean limpiadas y purificadas todas las energías negativas que existen en mis memorias con respecto a ti, madre, a la que considero mi madre, mi maternidad, a esa ternura, a esa protección, a ese cuidado, a esa representación que tú le diste. Deja que tu mente inconsciente te haga vivir. Recibe esa luz sanadora. En ese momento sientes a una luz sanadora que te empieza a salir de tu corazón. Y esa luz sanadora se conecta con el corazón de tu mamá. Ahora, acércate a mamá. Acércate a mamá y quiero que la abraces a mamá. Mientras lo vas abrazando a mamá, solo repite mentalmente: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Sigue repitiendo: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Inhala, exhala y sigue repitiendo. Estás abrazando a tu mamá y sientes una luz sanadora, una luz que es extraordinaria, sientes una tranquilidad extraordinaria, te da ganas de un sentimiento de expresar, pero tal vez una lágrima, pero porque es una alegría, por alegría, porque estás sanando una relación con tu mamá. Y vas imaginando cómo tu mamá y esa luz les va sanando, les va uniendo. Y sientes una tranquilidad en ese momento, una seguridad, sientes una protección, sientes una ternura que nunca antes lo has sentido. Y empiezas a sentir una paz. Y abraza a tu mamá y repite: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Sigue repitiendo una y otra vez. Y mientras más lo vas haciendo, en la medida que vas haciendo, vas sintiendo cómo desde tu corazón, ahora tu corazón de tu mamá los une una luz. Y esa luz hermosa, del color que tú quieras imaginarte, esa luz hermosa lo sana, les ayuda, lo limpia de cualquier energía negativa. Inhala y exhala profundamente y tranquilamente, abraza a tu mamá y sigue repitiendo: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ahora vas a despedir a mamá y le vas a decir: gracias, mamá. Gracias, mamá, te amo, mamá, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y tu mamá empieza a retirarse de ti. Y sientes una sensación de amor increíble. Y sientes una vibración en todo tu cuerpo. Te sientes diferente hoy. Pero ves a mamá que se va bien y se va feliz, se va alegre. Porque te vio reír, te vio alegrarte. A pesar de esas lágrimas, a pesar de esa sensación, a pesar del sentimiento, mamá es feliz porque tú eres feliz. Inhala y exhala y mamá desaparece y vas uniendo ese amor que te dejó mamá. Ahora, dile a tu mente ahora: mente inconsciente, trae a la pantalla mental a mi papá. Dilo: mente inconsciente, trae a mi pantalla mental a mi padre, a esa figura paterna. Ahora, obsérvalo a papá. Observa a papá y con él a toda la energía masculina. ¿Qué representa para ti? ¿Qué significa para ti tu papá? Abundancia, éxito, triunfo, fuerza. Sigue visualizando la energía masculina que existe en tu papá. Ahí está tu papá. Inhala y exhala y empieza a recordarte esos eventos que no fueron tan buenos con papá. Esos eventos que de una forma u otra no tuviste tal vez alguna buena relación con papá. Y ahora vas a repetir mentalmente, mirando a papá: pido que sean limpiadas todas estas memorias negativas que tengo contigo, papá. Que sean limpiadas y purificadas todas las memorias y energías negativas que guardé en mi interior con respecto a ti, Padre. Míralo a tu papá. Y ahora visualiza a tu papá. Ahí está en tu pantalla mental. Y le vas diciendo y vas acercándote: lo siento, perdón, gracias, te amo, y lo abrazas. Abraza a tu papá. Mientras lo va a abrazar a tu papá, dile: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Allí está tu papá. Abrázalo
a tu papá y dilo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Inhala y exhala, y ahí está pasando. Hay una luz sanadora que les va uniendo, una luz del color que tú quieras. Hay una luz extraordinaria de tu corazón hacia el corazón de papá. Les va sanando, les va transformando en una sola luz. Va estrechando esa relación con papá. Esa energía masculina de papá, esa energía de éxito, de prosperidad, de éxito. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Abraza a papá. Y sientes que papá te deja una energía de fuerza, una energía que nunca antes has sentido. Y ahora le dices, gracias, papá. Deja que papá se vaya. Deja que papá se vaya. Pero ves a papá que se va bien, se va alegre, se va feliz. Ahí está, lo despides a papá. Gracias, papá. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, papá. Ahí está, papá. Y se va desapareciendo. Ahora, pon tus manos a tu corazón. Pon tus manos a tu corazón y en tu corazón siente un amor profundo por papá y mamá. Sientes amor intensamente. Nunca antes sentiste un amor como ahora. Un amor que es extraordinario. Llénalo todo tu cuerpo. Y si gustas del color que has encontrado en esa sanación, ese color, esa luz de color que tuviste ahí, llénalo todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. Inhala y exhala. Y ahora, a la cuenta de 3, vamos a despertar. Vamos a volver aquí a la hora. Pero antes le vas a decir gracias, mente inconsciente. Dile gracias, mente inconsciente. Gracias por ayudarme. Gracias por estar ahí para mí. Gracias. Y a la cuenta de 3 vas a abrir tus ojos y vas a decir un buen yes. Vas a hacer un grito de regocijo. Vas a despertar y vas a ponerte y a decir, ya lo logré. Un grito de regocijo. ¿Listo? A la 1, a la 2 y a la 3. Abre tus ojos y di, yes, lo logré. Éxito, lo logré. Extraordinario, yes, lo logré. Eso. Un fuerte aplauso para ustedes ahí en casa. Extraordinario. Señores y señoras, muchísimas gracias. Recuerden, da lo mejor de ti, pon tu mejor esfuerzo, negocia con tu cuerpo. Tú puedes, sí puedes. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?